Estamos de vuelta con más noticias. Gracias por informarse con CB24. El teletrabajo o trabajo remoto ha ido cobrando cada vez más fuerza en la región centroamericana. Y precisamente para analizar ese tema tenemos en nuestro estudio al vocero de Microsoft, el señor Tony Ramírez, a quien le damos la bienvenida. Señor Ramírez, ¿cómo está? Gracias, súper bien, excelente. Gracias por acompañarnos. Excelente. Hablábamos fuera de cámara sobre el tema del teletrabajo. ¿Qué es esto? Porque cada vez ha ido cobrando mayor fuerza en la región centroamericana. Claro, bueno, primero gracias por darle la oportunidad a Microsoft de poder participar en el proceso. Bueno, básicamente el teletrabajo no es algo nuevo, es algo que ha existido en diferentes regiones de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica también, hace ya más de 10 años. El teletrabajo ha venido tomando renombre en diferentes administraciones, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, en diferentes gobiernos, y se implementó, de hecho, una política de teletrabajo hace más de 8 años en el país. El concepto a niveles generales en lo que consiste es que la gente cumpla con ciertos tipos de condiciones, de características para ser más productivos desde otro lugar de trabajo que no sea el rudimentario. Estamos hablando aquí de que la gente pueda trabajar desde su casa, de que pueda eventualmente trabajar desde un café internet o como aplica por ejemplo en sectores de otros países, y yo voy a poner un caso particular como el de Costa Rica, como el caso de los centros comunitarios inteligentes o lo que antes eran las bibliotecas, que hoy en día tienen esa facilidad para que la gente pueda acercarse y ejecutar su trabajo de forma remota. También importante mencionar que esto no es algo que ha cambiado, ¿verdad?, el escenario de trabajo, sino más bien lo ha mejorado. ¿Por qué razón? Porque la gente cuando empieza a trabajar desde los hogares se vuelve inclusive hasta más productivo. Caso de ello, tenemos casos, por ejemplo, de amas de casa o de amos de casa, ¿verdad?, podríamos llamarle también, donde están a cargo de sus hijos, que tienen también la facilidad de estar trabajando y estar también compartiendo con las familias. De hecho, se vuelven hasta más eficientes desde la perspectiva de que pueden compartir con sus hijos. A la hora del almuerzo, por ejemplo, pueden tener un corte y no tienen que almorzar solos, sino comparten con sus hijos, e inclusive uno de los aspectos más importantes desde la perspectiva de países que están con la iniciativa de no contaminar es la parte del carbono neutral, ¿verdad? Que evita el traslado. Por supuesto, entonces una persona no va a durar, por ejemplo en mi caso, que yo estoy radicado en Costa Rica cubriendo roles regionales, ya no tengo que durar, por ejemplo, de Heredia a San José 1 hora y 30 minutos o 1 hora y 20 minutos, o eventualmente tener que madrugar, ¿verdad?, a las 5 de la mañana o 5 y media para tratar de llegar a una hora específica a mi lugar de trabajo, sino que me vuelvo más productivo. Es decir, el tiempo que invierto en el congestionamiento vial lo puedo más bien aprovechar para empezar a contestar los correos, etcétera, ¿no? Claro, porque eso que usted menciona es importante. Sin duda alguna, las personas se vuelven más productivas. Imaginamos que además llegan al trabajo con un mejor semblante, con un mejor humor, porque evitan todas esas presas y todas las carreras de la mañana, que es algo también, uno de los aspectos que hace el teletrabajo más llamativo, si se quiere. Por supuesto, de hecho, digamos, uno de los cambios que ocurre es que la gente empieza a trabajar por objetivos. Entonces ya no es como lo que nosotros llamamos la vieja escuela, ¿verdad?, donde usted tenía que estar a las 8 de la mañana y tenía que salir a las 5 de la tarde, tenías que marcar con una tarjeta, porque si no marcabas, entonces no ibas a cumplir con el horario y el tiempo establecido para poder ser productivo, sino que ahora más bien cambia. ¿Por qué razón? Porque nos volvemos usuarios que empezamos a interactuar con personas de otros países, de otros tipos, que ven otros tipos de tecnología, y esto, digamos, le permite al usuario poder cumplir con estos objetivos que son los que definen eventualmente los jefes o las personas que están a cargo de estos grupos que interactúan desde diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, tenemos casos de diseñadores, por ejemplo, un diseñador gráfico, o vamos a poner el ejemplo de una televisora, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de una televisora que hace un broadcasting, se vuelve interesantísimo porque podemos tener el periodista que esté ubicado en Costa Rica y la gente de producción que eventualmente está teniendo acceso a no servidores que se encuentren localizados en el propio estudio, sino en otro lugar, y lo están viendo de forma remota, y no necesariamente tienen que estar ubicados físicamente en el mismo lugar. Adicionalmente a ello, esto también trae ahorros enormes para las empresas. Vamos a poner un ejemplo, para los mismos televidentes que están viendo la transmisión, en lugar de tener, por ejemplo, inversiones en una televisora que tiene que tener miles de servidores para poder hacer este broadcasting y toda esta transformación del contenido digital, y lo hacen desde otro lugar remoto, y los mismos usuarios no tienen que estar teniendo la administración de esa infraestructura, sino que está de forma remota. Y adicionalmente a ello, algo que también provee un valor enorme, y creo que para mí ese es uno de los aspectos fundamentales que compañías como Microsoft están haciendo, es que la gente empieza a disfrutar el trabajo que está haciendo. ¿Por qué razón? Porque está en un ambiente hasta inclusive más cómodo, más relajado. De hecho, tenemos casos que son impresionantes en la región latinoamericana, donde altos ejecutivos simplemente están con un saco, con una corbata y están en pantaloneta, ¿verdad?, trabajando desde
trabajito remoto haciendo la conferencia, por ejemplo, ¿verdad? Para poner un caso particular. Ahora bien, ¿están las empresas realmente capacitadas y listas, preparadas para el teletrabajo? Perfecto. Desde la perspectiva de cuáles son los requerimientos que estas empresas van a requerir, lo primero que se ocupa para teletrabajo es tener conexión a Internet. Entonces, entre mayor penetración de Internet se tenga en un país, ese es el punto número uno para poder hacerlo. En segundo lugar, la facilidad que las empresas puedan dar, y aquí nos referimos al dispositivo que vamos a utilizar para conectarse. Por ejemplo, en el caso de Microsoft, la facilidad que esto brinda es que nos podemos interconectar desde un dispositivo móvil, nos podemos conectar desde una tableta, nos podemos conectar desde una PC, nos podemos conectar inclusive desde un televisor, que hoy en día son multifuncionales. De hecho, tenemos casos de gente que hace teletrabajo y es interesantísimo el cambio de paradigma, donde utilizan, por ejemplo, tecnologías de Microsoft, como Skype para negocios, que es una tecnología para poder comunicarse, para poder verse, para poder establecer una videoconferencia, y utilizan el televisor para tener la conexión. Desde la perspectiva de las empresas, por ejemplo, para las pymes esto es extraordinario, porque una pyme, por ejemplo, una pequeña y mediana empresa, que para mí son grandes empresas, igual la diferencia simplemente está en el nicho de mercado que van a cubrir, pero son grandes empresas igual, lo que tienen es una conexión a Internet y un dispositivo para conectarse a través de esa conexión a Internet a los servicios. ¿Cuáles servicios? Si tienen un servicio, por ejemplo, de portales para revisar la información interna, si tienen un servicio de colaboración, de audio, de web o de video, o una transmisión como la que estamos teniendo hoy en día, ya indistintamente del servicio que vayan a poder tener, fabricantes, por ejemplo, como Microsoft, les brindan estos servicios hospedados en la nube para que se conecten, puedan ser productivos ejecutando los diferentes servicios que quieran en ese momento utilizar. Sin duda alguna, muy interesante el tema, señor Ramírez, y pudimos haber estado más tiempo hablando, pero bueno, se nos terminó el tiempo. Correcto. Gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Muchísimas gracias y gracias por permitirle a Microsoft participar. Y recuerden algo importante, la solución es software como servicio y el mensaje es Office 365 igual a teletrabajo. Muy bien, gracias. Bonita tarde. Despedimos al señor Tony Ramírez. Con él hablábamos sobre teletrabajo, de hecho una opción que en este momento está cobrando importancia cada vez más en la región centroamericana. Vamos a una nueva pausa. Ya venimos con más.